Javier era taxista en una gran ciudad, conocido por sus compañeros por aceptar cualquier viaje sin importar la hora. Una noche, mientras terminaba su turno, recibió una llamada de la central, un último pasajero en una dirección que él no reconocía. Era tarde y la niebla comenzaba a cubrir las calles, pero Javier, necesitando el dinero extra, aceptó llevar al hombre. La dirección lo llevó a un barrio antiguo y desolado, donde las luces de las calles parpadeaban y las sombras parecían moverse por su cuenta. Cuando llegó al destino, vio una figura de pie bajo un farol. Era un hombre alto, vestido con un viejo abrigo y un sombrero que ocultaba su rostro en las sombras. Javier sintió un escalofrío, pero abrió la puerta trasera y el hombre subió sin decir una sola palabra. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Javier tratando de sonar profesional. Al final de la calle Sexta, respondió el hombre con una voz que parecía susurrar desde lo más profundo de la oscuridad. Javier sintió una incomodidad creciente, pero puso el auto en marcha. Te hablan de la cripta. Mientras conducía, notó que la niebla se hacía más espesa y que las calles se volvían extrañamente vacías. Parecía no haber ni un alma ni vehículos a la vista, lo que era inusual incluso para esas horas. «Hace frío esta noche», comentó Javier intentando romper el silencio. El pasajero no respondió. En su lugar, el clima dentro del taxi pareció volverse más denso y helado. Javier ajustó el espejo retrovisor y vio los ojos del hombre reflejados, dos puntos oscuros y vacíos que observaban fijamente a la nada. Aceleró deseando llegar a su destino lo antes posible. Finalmente llegaron al final de la calle Sexta, una zona aún más desolada y oscura. El hombre se inclinó hacia adelante y le dijo a Javier: «Espera aquí». Antes de que Javier pudiera responder, el hombre salió del taxi y se adentró en la niebla. Javier sintió una opresión en el pecho y un instinto primordial le gritaba que se marchara de inmediato. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre reapareció, esta vez llevando una vieja maleta de cuero. «Llévame al puente de Willow», dijo al subir de nuevo al taxi. Javier obedeció, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Mientras se dirigían al puente, la niebla se volvía más espesa y las luces de la ciudad parecían haberse desvanecido. La niebla se volvía aún más espesa y las luces de la ciudad parecían desvanecerse detrás de ellos. Javier miraba con nerviosismo el retrovisor, esperando ver algo que explicara su creciente temor. Cuando llegaron al puente, el hombre bajó sin decir una sola palabra, dejándole una suma importante de dinero en el asiento delantero. Javier observó cómo el hombre se alejaba hacia la oscuridad de la niebla, hasta que su figura se esfumó por completo. Con el corazón latiendo frenéticamente, Javier decidió que era hora de regresar a casa. Sin embargo, al girar el taxi para regresar, notó que el hombre había olvidado la maleta en el asiento trasero. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de él, pero finalmente decidió abrirla. Adentro encontró viejos recortes de periódicos y fotografías. Los titulares hablaban de un asesino en serie de hace varias décadas, conocido por abandonar a sus víctimas cerca del puente de Willow. Las fotografías mostraban rostros de personas desaparecidas, y una de ellas le resultó espeluznante y familiar a la vez. Era el hombre que acababa de transportar. Javier sintió que el mundo se le venía encima. Cerró la maleta rápidamente y arrancó el taxi, deseando poner la mayor distancia posible entre él y ese lugar. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, una risa fría y fantasmal llenó el vehículo, y el espejo retrovisor se cubrió de una niebla interna. El hombre, o lo que fuera, estaba sentado en el asiento trasero una vez más, mirándolo con esos ojos vacíos. «Gracias por el paseo», susurró el espectro. Javier llegó a casa esa noche caminando sin su coche y con una fiebre terriblemente preocupante.
contando esta experiencia a su familia. Unos días después, su taxi fue encontrado abandonado en las afueras de la ciudad y la maleta abierta y vacía en el asiento delantero. Desde entonces, los taxistas locales hablan de una figura espectral que a veces aparece en las noches de niebla, buscando un último paseo antes de regresar a su morada eterna en el puente de Willow. Lo que jamás contó Javier es cómo llegó a pie hasta su casa. En un pequeño y remoto pueblo enclavado en lo profundo de un valle sombrío, la gente hablaba en susurros sobre un fenómeno aterrador que ocurría cada año en la noche de Todos los Santos. Se decía que durante esa noche las almas de los condenados regresaban para marchar en una macabra procesión. Nadie osaba salir de sus casas cuando las campanas de la iglesia marcaban la medianoche y las puertas y ventanas se cerraban con doble cerrojo. Valentina, una joven escéptica radicada en la ciudad, había llegado al pueblo para visitar a su abuela enferma. Desestimaba estas historias como simples supersticiones. Sin embargo, su curiosidad fue mayor que su escepticismo. Decidida a descubrir la verdad, esa noche de Todos los Santos esperó a que las campanas resonaran y el pueblo se sumergió en un silencio inquietante. Cubierta con un abrigo oscuro y una bufanda, Valentina se escabulló fuera de la casa de su abuela y se dirigió hacia la colina donde se decía que comenzaba la procesión. La luna llena proyectaba una pálida luz sobre el paisaje y el viento frío susurraba entre los árboles, creando una atmósfera sobrecogedora. Y a medida que avanzaba, el aire parecía volverse más denso y helado, como si estuviera penetrando en otro mundo. Valentina llegó al borde del bosque y se escondió detrás de un roble viejo. Desde su escondite, divisó una figura encapuchada que se movía lentamente. Increíble, pensaba ella. Pronto, otra figura apareció y luego otra, hasta que una fila de seres espectrales avanzaba en un silencio sepulcral. Sus ropas eran harapos y sus rostros pálidos y cadavéricos. Estaban congelados en expresiones de dolor y sufrimiento. El miedo se apoderó de Valentina cuando reconoció una de las figuras. Entre la multitud espectral, vio a su abuelo. El nombre del abuelo solo se mencionaba en susurros, debido a su vida disparatada y una misteriosa desaparición. La procesión continuaba avanzando y cada vez más almas se unían a ella, emergiendo de las sombras del bosque. De repente las figuras se detuvieron. Parecían haber llegado a su destino. En el centro del claro, una figura alta y oscura con cuernos retorcidos y ojos llameantes apareció. El demonio levantó una mano huesuda y la procesión se arrodilló delante de él. Valentina sintió que su corazón se detenía al comprender que estaba presenciando un ritual infernal. Intentando retroceder, Valentina pisó una rama seca que crujió bajo su peso. Los condenados levantaron la cabeza al unísono y los ojos vacíos del demonio se clavaron en ella. Desesperada, Valentina gritó y trató de correr, pero sus piernas no respondían. El demonio avanzó lentamente, su risa resonando como un eco macabro en la oscuridad. Con cada paso que daba, Valentina sentía que su fuerza la abandonaba y una fría desesperación se apoderaba de ella. Finalmente, el demonio se detuvo frente a Valentina. Sus ojos llameantes, mirándola con una mezcla de burla y malevolencia, extendió su mano y con una voz que resonaba como el crujido de las tumbas dijo: «Ahora tú también marcharás con nosotros». La oscuridad la envolvió y Valentina sintió como si estuviera siendo arrastrada a un abismo sin fondo. Su último pensamiento fue un desesperado deseo de haber escuchado las advertencias de los pueblerinos. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron el abrigo de Valentina en el borde del bosque, pero no había rastro de ella. Desde entonces, cada noche de Todos los Santos, una nueva figura se une a la procesión, y el pueblo recuerda con terror la noche en que la curiosidad de una joven la condenó a marchar para siempre entre los muertos. En un pequeño y remoto pueblo llamado Elmewood existía un parque infantil olvidado por el tiempo.
Los columpios chirriaban con el viento y las estructuras oxidadas crujían en el silencio de la noche. Los niños del pueblo siempre evitaban este parque, asustados por las historias que contaban los más viejos del lugar. Se decía que hace muchos años una niña llamada Lucy desapareció misteriosamente mientras jugaba en el parque. Su desaparición fue un golpe devastador para la comunidad. Durante semanas buscaron incansablemente, pero no encontraron rastro alguno de la pequeña. Finalmente, la búsqueda fue abandonada y el parque, considerado maldito, quedó desértico al pasar de los meses. Una noche, años después, un joven llamado Thomas, recién llegado al pueblo y sin conocer las leyendas locales, decidió explorar el área. Le intrigaban los lugares abandonados y sus historias. Armado con una linterna y su teléfono, se dirigió al parque en búsqueda de alguna aventura. Al llegar, sintió una extraña sensación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sus pasos resonaban en el silencio mientras avanzaba hacia el centro del parque. De repente, un movimiento captó su atención. Uno de los columpios se balanceaba lentamente, aunque no había viento. Thomas enfocó la linterna hacia el columpio. La luz reveló una niña pequeña sentada en él, con un vestido blanco sucio y rasgado, y los largos cabellos oscuros que cubrían su rostro. Sus pies descalzos se balanceaban ligeramente sobre el suelo. La visión lo dejó paralizado de terror, pero dudaba de qué era lo que estaba viviendo. Finalmente se armó de valor para preguntar: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? La niña levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y unos ojos que reflejaban un vacío abismal. Sin decir una sola palabra, extendió su mano hacia él. Thomas sintió una mezcla de compasión y miedo, pero se acercó cautelosamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la niña susurró con una voz que parecía venir de otro mundo: «Juega conmigo». Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la temperatura descendió bruscamente y la linterna comenzó a parpadear. La niña desapareció de repente y en su lugar, el columpio empezó a moverse frenéticamente por sí solo. El sonido del metal chirriando lleno de aire, mezclado con una risa infantil que resonaba por todo el parque. En pánico, Thomas retrocedió tropezando y cayendo hacia el suelo. Al mirar hacia arriba, vio a la niña aparecer de nuevo, esta vez más cerca, con una expresión de tristeza profunda. «Ayúdame a encontrar la paz», suplicó la niña con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Pero, en vez de salir corriendo como cualquiera, Thomas, aterrorizado pero conmovido por su dolor, asintió. La niña extendió una vez más su mano hacia él, pero esta vez el muchacho la tomó. En ese momento, un torbellino de imágenes llenó la mente de Thomas. Era el día que había desaparecido. La niña se encontraba jugando sola y una figura oscura se la llevó hacia el bosque cercano. La visión terminó abruptamente y Thomas se encontró de nuevo solo en el parque, pero el columpio ahora estaba completamente quieto. Decidió seguir su intuición y se dirigió al bosque. Allí, después de horas de búsqueda, encontró un pequeño pozo oculto entre los árboles y dentro los restos de la pequeña Lucy. La noticia sacudió al pueblo. Lucy fue finalmente encontrada y enterrada en el cementerio local con todos los honores. Y el parque, una vez maldito, se convirtió en un memorial en su honor. Desde entonces nadie volvió a ver a la niña en el columpio, pero Thomas nunca olvidó la fría mano que tomó la suya, ni los ojos tristes que lo miraron con gratitud. Escalofriantes, ¿verdad? Espero que te hayan gustado. Te habló la cripta de Abrael.